Este contenido es un contenido exclusivo de Cambiando mi Imagen, Ser y Parecer Perú 2025, el podcast El Secreto es la Imagen. Bienvenidos al podcast El Secreto es la Imagen. Hoy vamos a hablar de un tema que tal vez muchas personas no lo relacionan con la imagen, pero en realidad tiene un impacto tremendo en cómo nosotros nos proyectamos. No solamente cómo nos perciben los demás, sino cómo nos sentimos nosotros mismos para poder proyectar esa confianza y seguridad. Sí, ¿cómo están a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento están aquí porque estamos medio cruzados con los horarios. Cuando hablamos de imagen no solo es lo que vestimos o cómo nos peinamos o cómo nos paramos o cómo caminamos, que eso era uno de los podcasts anteriores que estábamos conversando. Es cómo nos sentimos y proyectamos, sí, pero con esa seguridad. Y aquí va a entrar un ingrediente inesperado, sí, porque de todo lo que estamos hablando, pues, vamos a agregarle una gotita más. ¿Y son los? Aromas. Los aromas. Y justo tenemos una invitada especial, Marisela Alapisco. Ella es mexicana y está radicando actualmente en Italia. Ella nos va a comentar mucho cómo el aroma impacta en las emociones, cómo nos ayuda también a anclar memorias y a fortalecer la imagen que proyectamos. Bienvenida, Marisela. Hola, muchas gracias Alessandra, muchas gracias Roberto. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y seguramente para mí es muy importante el poder hablarles ahora de cómo el perfume, el olor, el aroma puede verdaderamente cambiar nuestra imagen y nuestra vida. Bien, primero que nada quisiera explicarles una cosa y hacerles una pregunta, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, cuántas cosas nosotros nos recordamos y recuerdo con qué está relacionado. Precisamente para comenzar a hablar un poco de la importancia de los aromas, yo quisiera decirles que el 35% de lo que nosotros olemos prácticamente lo recordamos. El 5% de lo que nosotros vemos lo recordamos. El 2% de lo que nosotros oímos es lo que recordamos y el 1% de lo que palpamos. Por tanto, yo ahí les dejo esta especie de espinita ahí para que pensemos por qué es tan importante el aroma. Si nosotros pensamos que el 35% de todo lo que nosotros percibimos es el 35% que recordamos con respecto a un 5%, a un 2% y a un 1% de los otros sentidos. Entonces gracias porque no puedo olvidar cosas. Exacto, sean perfumes con aromas de edición limitada para poder desanclar. Qué interesante. A mí lo que me hace pensar es mucho, por ejemplo, en el aroma a madera o cosas maderosas. A mí me se recuerda mucho a mi bisabuelo. Entonces, cuando siento el aroma de la madera, automáticamente es como que me trae el recuerdo, pero también conecta rápido con la emoción, ¿no? Entonces, como que me pongo más sentimental. Sí, es verdad, Ale, porque si tú piensas que, o sea, si nosotros partimos de la base que cuando nosotros olemos prácticamente, el aroma llega prácticamente inmediatamente a lo que es el hipotálamo y a lo que es esa parte del sistema límbico donde se generan los recuerdos, donde se generan la parte instintiva, donde está directamente relacionada con nuestras emociones. Entonces, prácticamente el olfato es un sentido que evoca recuerdos y que nos mueve, ¿no? Esos recuerdos se transforman siempre en imágenes y es como abrir pequeños cajoncitos que tenemos ahí cerrados y es como el olfato sería como la llavecita que abre esos recuerdos, ¿no? Entonces el recordar, ¿no? Por ejemplo, yo el olor de la naranja me recuerdo mucho mi casa o olores, ¿no? También puede ser, por ejemplo, el olor de la menta o el olor aquí en Italia, por ejemplo, mucha gente el olor del albahaca le recuerda mucho a las abuelitas que hacen la pasta con el pesto, ¿no? Con el pesto. Entonces, está muy relacionado el sistema límbico con nuestros recuerdos y por tanto el perfume es un activador de esos recuerdos. Ahora hablaremos un poquito más a medida que vamos desarrollando el tema. Recuerdo mucho cuando estuvimos en otra sesión contigo,
en el podcast y hablamos también de esto de los aromas. Y recordaba mucho que lo que nos decía que también nos ayudaba al tema de sentirnos seguros, porque así como nos relajan, también debe haber aromas que nos dan un poco de seguridad para tranquilizarnos, porque a veces hay situaciones en las que pues, somos nerviosos, estamos muy intranquilos, o como te comentaba antes de iniciar estas 2 semanas yo he estado demasiado bajoneado, por más que yo hago mis actividades favoritas, escucho música, ver películas, no encuentro cómo tratar de subir esa parte de mi emoción para sentir un poco mejor o tener un poco más de energía, que es lo que necesito. Es muy interesante, ¿no? Porque si nosotros pensamos que nuestro cuerpo es prácticamente 3/4 partes es líquido, ¿no? Es agua. Y el agua está muy en relación también con nuestras emociones, está muy en relación con esa parte más sensible de nosotros. Entonces, en muchas ocasiones, la vida misma, ¿no? La relación que nosotros tenemos constante con el trabajo, con las personas, quita energía de nuestra vida. Nosotros para relacionarnos necesitamos hacer un esfuerzo mental, un esfuerzo emocional, un esfuerzo físico, y esto seguramente en muchas ocasiones nos hace sentirnos o muy cansados o tensos, o a lo mejor de mal humor, o a lo mejor totalmente cansados, ¿no? Como el caso que tú me decías, ¿no? Que llegas a tu casa y a lo mejor no tienes ganas de hacer nada. Entonces, los aceites esenciales, los aromas, los perfumes, son moléculas químicas pequeñitas, gotitas, porque son precisamente, es una concentración de moléculas químicas, pero dentro del perfume, dentro de estas moléculas, hay información muy potente, ¿no? Que si nosotros pensamos en una botellita de 5 mililitros, de 10 mililitros o de 15 mililitros de aceite esencial, es el producto de la información que tienen muchísimas plantas. Y esas plantas generan esa información, o el aceite esencial, el perfume, para defenderse, para darse energía, para curarse, para comunicarse, para incluso poder desinfectar el ambiente donde viven, proteger el ambiente donde viven. Entonces, de esa misma manera, cuando esa información nosotros la metemos a nuestro cuerpo, podemos ayudarnos. Hay aceites esenciales, por ejemplo, que promueven la energía en mi cuerpo. Te meto el ejemplo de una menta, ¿no? La menta, mente, ¿sí? O sea, el nombre ya no lo dice, ¿no? Da fuerza mental, abre la respiración, pero también reactiva mi energía. Reactiva mi energía, me da carga para expresarme, me da una mente más libre, me quita el cansancio, abre mi respiración, me ayuda a respirar mejor, y por tanto yo puedo hacer que en mi cuerpo entre más oxígeno, y oxigenándose mi cuerpo también está mucho más energético, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero tenemos otros ejemplos muy, muy importantes, ¿no? Un romero, por ejemplo, un romero que es fantástico, ¿no? El romero da energía, da fortaleza, reactiva la circulación, abre mi mente, me ayuda a la memoria, me ayuda a tener recuerdos, me ayuda a tener un conocimiento incluso más profundo. Cuando estudio, las personas que estudian también, o cuando trabajamos mucho en la computadora, un romero es muy, muy especial en ese sentido, porque me da la fuerza mental, pero me ayuda también a tener una comprensión más profunda, no únicamente una memoria mecánica, ¿no? Sino una comprensión profunda de lo que yo estoy estudiando, de lo que yo estoy haciendo. Se me ocurre como para sesiones de planeamiento estratégico, ¿no? Ahí romero. Sería sí. Un romero, una menta, también, por ejemplo, dependerá, ¿no? Si el romero me da esa memoria, esa capacidad también de abrir mi mente, de respirar, estar ahí tranquilo, pero me viene también a la memoria, por ejemplo, no sé, o a lo mejor un sándalo que me puede ayudar también a estar bastante tranquilo si estoy un poco tenso, ¿no? Y me viene a la memoria también otros aceites esenciales que a lo mejor ahorita con el pasar de la clase vamos a ir estudiando, pero seguramente lo que es el romero, lo que es el limón es otro aceite muy importante porque se le llama también al aceite de la focalización. Entonces prácticamente
Y el limón, por ejemplo, es muy simple en que nosotros lo podemos encontrar su aceite esencial. Las cáscaras de un limón bueno, de calidad. En nuestras tierras todos tenemos limón, ¿no? El romero todos tenemos. Entonces, tener las cáscaras de limón cerca de nosotros, olerlo como cuando éramos niños, ¿no? Se recuerdan que jugábamos, nos exprimíamos las cáscaras de la mandarina, del limón, de la naranja. Y el limón se le llama el aceite de la focalización, porque nos ayuda precisamente a focalizarnos y empeñarnos en lo que estamos haciendo. Nos quita de cosas que son banales, que no están en relación a lo que en ese momento estamos haciendo. La planeación estratégica es perfecta, ¿no? Un romero con un limón es fantástico. Lo que pasa es que recordarlo al limón, bueno, la practicidad, puedo poner mi limón como collar para estar tranquilo. No, algo que quería justo comentarles, no lo que decías, justo recordar también el podcast anterior que conversamos, nos hablabas mucho del sándalo, y justo la vuelta decía Romero, pero tenerlos en plantitas también debe ser bueno por el tema del ambiente, ¿no? Y las esencias, pues tenerlos en los perfumes pequeños, ¿no? Y echarlos, creo que te vi la vez pasada La otra vez creo que nos explicó que el perfume no era lo mismo que la esencia, ¿no? La esencia es especial, se prepara de otra forma. Sí. A ver, tal vez los que están en redes vayan dejando sus comentarios, a ver qué aroma es el que le recuerda un poco más y qué aroma también les da tranquilidad. Porque yo creo que la mente va conmigo, más que si me has hecho recordar. Más mental. No, lo que pasa es que compré estos spray de relajación, creo, hace tiempo. Y me recordé que tenía olor de menta y me echaba como si fuera agua de colonia. De colonia y andaba tranquilo. Eso no lo voy a conseguir. Pero ya sé por dónde va entonces el tema de la activación. Ahora. Sí, no, sí, disculpa. Sí, no, fíjate que es muy interesante, ¿no? Porque en general todos los perfumes, cualquier cosa que tenga un olor, siempre dejará memorias en nuestro interior. Puede ser un negocio, puede ser una casa, puede ser una persona. Tú dices estas aguas de colonia, ¿no? Que me ayudaban a relajarme. Lógicamente, más natural sea, de mayor calidad sea, un aroma que tú uses es mucho mejor porque la calidad terapéutica es mucho más alta y aparte un perfume si es químico puede también, así como el aroma de todas maneras te puede ayudar, pero también puede tener efectos secundarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi cliente en Milán que me decía, fíjate Marisela que es interesante porque yo siempre, antes de conocer incluso, me decía la aromaterapia, cuando yo estaba triste, cuando yo me sentía falta de energía, me ponía un perfume de cualquiera de los que ahí tengo, dice que lógicamente ahora sé que son muy químicos, dice, bueno, todo es química, pero que es una química muy artificial, dice, me lo ponía y yo me sentía mejor, y es cierto, porque los aromas en general pueden ayudarnos a sentirnos mejor, el aroma de una comida que nos gusta, ¿no? O que nos recuerda mucho aspectos felices que hemos vivido, son muy importantes. Entonces, en cuestión, como decía Alessandra, muchas veces no es lo mismo el perfume, no es lo mismo la esencia, y no es lo mismo tampoco, por ejemplo, cualquier aroma. Entonces, cuando hablamos de ayudarnos a tener esa proyección, esa imagen, esa seguridad, es importante que también tomemos en consideración de ayudarnos con esos aromas que pueden hacernos más auténticos. Y para hacernos más auténticos es importante que esos aromas sean de nuestra misma naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Nosotros venimos de la tierra, ¿no? Venimos de la madre tierra, nos ha creado y hay principios fundamentales e importantes que se deben cultivar en nosotros. Y esos principios, yo entre más estudio los aceites esenciales, es fantástico porque esos principios de la madre tierra, esos principios que nos ayudan a ser más fuertes, que nos ayudan a proyectarnos con esa intensidad, ¿no? A la vida, en esa relación de esa armonía, de ese amor incondicional por nosotros mismos y por los demás, en ese respeto hacia nosotros y hacia los demás, está muy en relación a los aceites esenciales, porque es la parte más pura, más espiritual de la planta y de la naturaleza. Y Marisela, para proyectar más confianza, imaginemos que estamos en una reunión, una presentación importante en el trabajo, ¿qué recomendarías en cuanto a aceites? Bueno,
Aceites hay diferentes y hay muchos porque también tienen que ver con tu personalidad, tienen mucho que ver también con los aspectos o las emociones que tú tengas que trabajar, pero digamos que hemos hablado antes del romero, por ejemplo, ¿no? Que me puede dar energía y me puede dar una capacidad de memoria y abertura, pero también está el aceite, por ejemplo, de sándalo. El aceite de sándalo a mí me gusta mucho de manera particular porque prácticamente me ayuda a estar más en mi conciencia, ¿no? En lo que yo verdaderamente soy, porque el aceite de sándalo, si nos recordamos, es un aceite que se usaba mucho para la meditación, para la oración, para la adoración espiritual, ¿no? Entonces, prácticamente el aceite de sándalo enseña la reverencia hacia tu propia divinidad interior, ¿no? A respetarte, a amarte en profundo de lo que tú eres, a conectarte con esa parte más pura, más sabia de lo que tú eres, ¿no? Entonces ya eso me da solididad. Aparte, los principios químicos que contiene son principios químicos que radican, ¿no? Es una resina, entonces cura las heridas interiores, cicatriza el alma, protege la piel psicológica, ¿no? Es un aceite que ayuda a la piel física, también ayuda a la piel psicológica, entonces te ayuda a estar más protegida, más enraizada, porque las resinas o las raíces me ayudan a tener esa seguridad y esa confianza, ¿no? A estar convencida de actuar con lo mejor que yo tengo, ¿no? Que es mi divinidad interior y mi sabiduría interior. Y otro aceitito que para mí es muy, muy especial es el bergamota, porque el bergamota prácticamente nos enseña a tener ese amor por nosotros mismos, ¿no? Esa amabilidad hacia nosotros, nos ayuda a cancelar esos sentimientos de culpa, esos sentimientos que no son verdaderos dentro de nosotros, eso que no nos da seguridad, el juicio hacia nosotros mismos, sentirnos inseguros, sentirnos con poca autoestima, ¿no? Con una relación no positiva con nosotros y con los demás. Entonces es un aceite muy relajante, pero que a la vez nos ayuda a proyectarnos con mayor seguridad, quita esos estados de depresión, de no sentirme a la altura de tensión, etcétera, y me ayuda a ser más relajado, a darme más coraje al momento de presentarme delante a un proyecto o de poder impulsar lo que es en sí un trabajo o una proyección de lo que yo hago, de lo que yo soy. Qué interesante, el bergamota es bastante agradable, aroma. No sabía que ayudaba tanto en temas de seguridad. Me parece que va a ser muy útil para nuestros clientes, porque a veces en el tema de ponerse frente a una cámara, arriesgarse un poquito más, ¿no? Se cuesta. Come bergamota y échate bergamota. No, sí, bueno, y también recordarles a todos los que nos están entrando nuevamente al vivo. Estamos hablando de aromaterapia y su impacto en la imagen personal. No hemos cambiado el rubro, lo que pasa es que la aromaterapia también es parte de la imagen. Y tiene varias cosas, varios enlaces con la imagen, porque claro, por ejemplo hay personas que también son alérgicas a los perfumes, ¿no? Entonces una solución, una alternativa podría ser usar esencia o tal vez buscar la esencia especial solamente que la haga muy personalizado. Entonces sabemos que esta persona, no sé, tiene esa tendencia a oler siempre cítrico con limón, o no sé, o sea, también es una alternativa, ¿no? Y Marisela, una consulta. Habías mencionado el romero, el sándalo y el bergamota. ¿Habrá algo en nuestra personalidad que haga que uno sea más afín a nosotros o nos ayude más a ganar seguridad? ¿O los tres sí es recomendable para todo el mundo? Sí, ahora, normalmente esos tres aceititos, digamos que a todos nos va bien, pero sí, hay que ver bien siempre en aromaterapia, por ejemplo, se debe personalizar, porque pudiera ser que hay aceites esenciales que para una persona le gustan muchísimo, pero a otra persona al momento de que los huele, no van bien. Entonces, en aromaterapia nosotros siempre es importante que la persona cuando va a oler una mezcla que preparamos o un determinado aceite con el que tenemos que trabajar, sobre todo cuando se inicia, es importante que sea un aroma que nos guste, porque si no, no va a ser el trabajo que nosotros queremos. Primero, porque si no me gusta, quiere decir que está en relación a determinados pasajes de mi vida, emociones, situaciones
difíciles que no quiero recordar, o que no puedo, o que no estoy lista para recordar. Entonces es importante que cuando yo voy a trabajar con un aceite esencial, tiene que ser un aceite que me guste, porque el que me va a dar seguridad para empezar es aquello para lo que yo estoy lista a enfrentarme, ¿no? Entonces es lo que me da luz. La luz que yo tengo, o sea, de las cosas que yo reconozco que son buenas en mí, entonces eso me sirve para darme fuerza para superar en lo que me siento insegura. Lo mismo es con los esenciales. Los aceites esenciales es una luz en la oscuridad. Entonces aquello que me gusta, el perfume que me gusta, el olor que me gusta, es algo que me da luz, y esa luz es como una lamparita que a mí me sirve para andar allá donde hay oscuridad y que tengo que continuar a trabajar, a ver, a reconocer, a comprender. Entonces sí es importante. Por ejemplo, hay muchos otros, ¿no? Hay muchos otros aceites que nos pueden ayudar. Está una lavanda, está un cedro, etcétera, está un albácar, hablábamos del limón, de la menta, ¿no? Está un pachuli, que me ayuda también a radicarme mucho en el físico, a que mi pensamiento se una mucho la mente, la emoción y el cuerpo, ¿no? Ser más consciente de mi cuerpo, porque normalmente la mente divaga y nosotros no estamos en armonía con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, sí tiene que ver mucho la persona, ¿no? Tiene que ver mucho la persona. Por eso en aromaterapia, cuando vamos a trabajar, vamos a personalizar siempre el perfume o la mezcla para que sea verdaderamente de impacto en la persona y que haga un verdadero trabajo, sea internamente que externamente. Y ahora sí me dio una curiosidad. ¿Sí? ¿Cómo? Entiendo que hay una especie de análisis o conversación con el cliente, la persona que te pide una esencia, ¿no? Pero ¿cuáles son las preguntas o qué es lo que abordan ustedes como para saber algo de nosotros, digamos, y orientarnos a qué aceite y olor es el que nos va a ayudar a esto? Sobre todo, la cosa más importante cuando yo voy a escoger un aceite esencial para comenzar a trabajar, es importante que me guste. Primero, que sea completamente natural, asegurarnos que sea completamente natural, 100% puro, que sea de calidad. Y después, que me guste. Yo les aconsejo siempre, si yo no conozco nada de aromaterapia, iniciamos siempre por lo que son los cítricos, porque normalmente los cítricos son aceites que traen energía, que traen sol, que traen luz, entonces están muy relacionados también con la alegría, y normalmente es difícil que un cítrico no guste, ¿no? Un limón, una naranja, una mandarina, que son muy relajantes, que dan alegría, que dan visualización. El bergamoto, hablábamos por ejemplo del bergamoto, que por una parte es muy especial, ¿no? Porque el bergamoto es un poco diferente a los otros cítricos. Por una parte es muy relajante, pero por otra parte también es equilibrante de nuestras emociones y me da mucha seguridad. El limón, en cambio, me da focalización a lo que yo quiero hacer. La mandarina es muy relajante y es un poco hipnótica, ¿no? Si yo tengo también muchas veces problemas para dormir o simplemente problemas para concentrar mi mente, puedo usar la mandarina, alguno con otro, o mucha ansiedad, por ejemplo, la mandarina y el bergamoto son fantásticos. O una naranja. Iniciamos siempre por aquellos olores que son más proyectados hacia la luz, ¿no? Que son a lo mejor primero de los frutos, después tenemos las flores, por ejemplo. No a todos gustan las flores. La lavanda, yo tengo muchos clientes que no les gusta, ¿sí? Y podemos iniciar, por ejemplo, si yo quiero iniciar a oler una flor, puede ser un geranio, que muchas veces el geranio es más aceptado, pero no siempre. Entonces vamos a iniciar por algunos que nos gustan, ¿no? También las resinas, por ejemplo, el sándalo es un olor que normalmente gusta. El sándalo puede ser, el incienso, por ejemplo, puede gustar a muchas personas, pero a otras si tienen un poco traumas con la cuestión religiosa, la iglesia, o la relación a lo mejor con la propia figura masculina, sea del padre, del esposo o de tu propia parte masculina, ¿no? Porque nosotros tenemos esa parte femenina y masculina que no está bien radicada, puede ser que no nos guste mucho el incienso. Pero yo les recomiendo siempre, en este caso, iniciemos a oler los cítricos y comencemos a trabajar con ellos. O con más simples, vainilla, cítricos, geranio o sándalo.
Interesante, se parece mucho a tu análisis de color que haces. O sea, lo que pasa es que se tiene que tomar un tiempo, y disculpa un poco la ignorancia en este aspecto, yo no sabía mucho qué había atrás de esta parte de la aromaterapia, pero se tiene que tomar un tiempo para cada persona, para decirle exactamente por dónde va, con los recuerdos, o sea, esos gustos, y darle exactamente lo que necesita para que la persona, fuera de que se sienta bien o no, se sienta a gusto, ¿no? Entonces, qué interesante, no sabía todo el trabajo que hay detrás de algo y todo lo que encierra una gotita. Un sentido, ¿no? Porque Sí. A veces nosotros pensamos que todo es visual y damos mucha prioridad, y hace rato que nos lanzó esta estadística, Marisela, pues el 35% de lo que recordamos es por el olfato y 2% visual, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, exactamente. No, 5% visual. Y nosotros, a veces en nuestro trabajo diario, generamos un gran impacto cambiando la ropa, el color de una persona. Imagínate cambiarle el aroma, ¿no? O ayudarla con un aroma. Entonces vamos a generar mucho más impacto. Claro, entonces cuando hacen las colonias y hacen así, se parecen todas paredes, o tienen un poco de colores por algo, porque por un estudio marcado, tendencias y demás, pero no es tan personalizado como esto, que es ya, digamos, algo más propio de la persona. Interesante. O sea, que Messi no huele como huele la colonia. Marisela, una consulta. Siempre vemos que la cultura más oriental es la que ha desarrollado más el tema del uso de los aromas, aromaterapias. Si revisamos en la historia, pues Egipto, India, China, pues tenía unos rituales donde se utilizaban algunos aromas muy específicos. Pensando en los líderes orientales, de los más famosos, de repente tienes algún nombre por ahí. ¿Había algún tipo de aroma especial que utilizaban estos grandes líderes para transmitir más seguridad o fuerza? Mira, es muy interesante esta pregunta, Ale, porque, bueno, para empezar, seguramente todos los pueblos la han usado, porque es parte de la naturaleza del hombre. O sea, la naturaleza del hombre es un sentido y siempre la han usado. También nuestros pueblos mayas, aztecas, incas, todos la usaban mucho la aromaterapia. Lo que pasa es que hay menos información, que ha quedado menos información plasmada en comparación con las culturas orientales. Fíjate que precisamente ahorita estoy haciendo unos aprofundimientos y estoy dando algunos cursos de aromaterapia, por ejemplo, en la Biblia, y es muy, muy interesante porque realmente los aromas han sido siempre parte fundamental del sabio, o sea, de los grandes gobernantes, de los grandes emperadores, pero sobre todo del hombre sabio. Entonces, el hombre sabio, todos esos grandes hombres sabios, siempre, si tú vas a los libros sagrados, una parte fundamental eran los aromas. Incluso una parte de la Biblia que me ha llamado mucho la atención, que decía, en la casa, no la digo completamente textual, lógicamente, pero decía, en la casa del sabio hay tesoros y aromas. Tesoros y aromas, o tesoros y perfumes. O sea, en la casa de un sabio no podían faltar jamás los perfumes. Y recordemos que normalmente en aquel periodo los sacerdotes eran las personas más sabias y eran las personas que también estaban muy en relación con los gobernantes. Entonces, los perfumes son parte fundamental de una persona que quiere verdaderamente crecer internamente y externamente. El perfume es lo que te da esa fuerza interior, porque esas partículas o moléculas químicas son muy potentes para ayudarte a cambiar. Decíamos antes que la memoria, el 35% de lo que hueles te recuerdas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra memoria está trazada, está escrita por los aromas. O sea, un 35% está escrita por los aromas. Quiere decir que los aromas tienen la capacidad de escribir dentro de tu DNA, dentro de tus memorias. Y nosotros también con los aromas podemos cambiar esa información. ¿Te fijas qué importante? Yo entre más estudio los aromas y la aromaterapia, verdaderamente más me apasiona. Sería hablarles tantísimo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el curso de la Biblia, hay recetas espectaculares, ¿no? Recetas verdaderamente profundas y que pueden cambiar nuestra vida cuando nosotros las aplicamos. Y bueno, ya veo que sí es más complejo. Me estoy haciendo más dudas. Ya no voy a usar perfume, voy a usar mi limón. Simplemente si nos recordamos Cleopatra usaba siempre los perfumes, ¿no? O sea, y la proyección personal que esa mujer tenía, a lo mejor ni siquiera era la más bonita, pero la proyección personal que tenía era intensa.
Sí, ha cambiado mucho el concepto de Cleopatra en el mundo, ¿no? Por el tema de cómo era, cómo no era, pero siempre el tema del trabajo de ella que tenían aceites o esa parte de rituales sí, es bien marcado. También los judíos también han usado bastantes aceites y eran aceites consagrados y aceites también para lo que eran entierros, se lo han hecho otras culturas antiguamente. Y sí ha sido tan importante, digamos, en nuestras culturas. Bueno, ha sido por el tema de conocimiento, pero lo hemos perdido, pero también debe haber algo muy, muy oriundo de cada, por decirlo así, de cada país o de cada región, ¿no? Según las plantas, debe ser. Sí, sí. Cada región tiene sus plantas. Algunas, lógicamente, ya nuestras culturas también están muy... viven en un sincretismo, ¿no? También con el aspecto de la cultura española, porque muchas plantas ya las trajeron y se dan muy bien allá en nuestras regiones, y otras también las trajeron ellos en Europa. Entonces, verdaderamente hay plantas, por ejemplo, una determinada salvia que es española, ahorita, por ejemplo, también en México se cultiva mucho, ¿no? Pero sí hay plantas que todavía, digamos, son oriundas de cada país y que en esos lugares se cultivan bastante bien. Entonces, por ejemplo, tenemos el sándalo de la India, pero también tenemos, por ejemplo, el sándalo de Hawái, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, una albahaca que se da más en esta zona, tenemos otra que se da en otra zona. Tenemos, por ejemplo, el ciprés, un ciprés que se da muy bien en la zona del Líbano, o el cedro que se da muy bien en la zona del Líbano, o el ciprés que se da muy bien aquí en Italia, pero tenemos otros que en la parte norte de América se dan muy bien. En la parte sur, por ejemplo, tenemos el copaiba que se da en esa zona y no se da en ninguna otra zona, ¿no? O muchas otras flores o aceites que aún se cultivan únicamente en esas regiones y que no es lo mismo cuando las cultivas en otras. Por ejemplo, la vainilla en México es el único lugar donde se encuentra la abeja que poliniza la orquídea de la vainilla, aunque si ahorita se está cultivando también vainilla aquí en la parte más de oriente, no me recuerdo si es la zona del Himalaya, pero la abeja que poliniza y que la vainilla verdaderamente a través de la polen de la abeja únicamente está en México. Y así tenemos, cada región puede tener sus plantas que son muy particulares y sus aromas también que son muy particulares. Por eso también cada país tiene su vibración, cada país tiene su energía, cada lugar tiene su fuerza, tiene sus propias inteligencias, y eso está muy relacionado también con las plantas que ahí se desarrollan y los perfumes que se mueven. Bueno, yo estoy todavía pensando y dudando usar albahaca, no sé que me vayan a morder por ahí, pero en casa, ¿cómo podríamos hacer algo tan práctico hasta conseguir exactamente nuestra esencia? O podríamos hacer algo con, no sé, si me gusta el limón, no sé, hacer algo para poder tener estos implementos, algo casero. Sí, ahora, digamos que si hay dos maneras de hacerlo casero. Si yo tengo la posibilidad de conseguir aceites esenciales buenos, puedo hacer muchísimas cosas en casa. Si no tengo la posibilidad de conseguir aceites esenciales buenos y que lo quiero hacer a lo mejor con hierbas o con plantas, por ejemplo, si yo no es la misma cosa, pero seguramente me puede ayudar. Yo puedo poner a macerar, por ejemplo, en alcohol las cáscaras de la naranja, de los limones, o también la canela, el clavo de olor, y puedo hacer sprays, por ejemplo, desinfectantes. ¿Sí? Una vez que los dejo yo los dejo normalmente, antes de que cuando no tenía los aceites esenciales, yo los dejaba más o menos unos 40 días al oscuro en el alcohol, y después me preparaba con ese concentrado, me preparaba los desinfectantes del ambiente o para limpiar siempre los muebles, etcétera. Si tengo los aceites esenciales, por ejemplo, yo puedo meter un spray relajante, por ejemplo. Yo puedo meter en 10 mililitros o 15 mililitros de alcohol natural. Debe ser alcohol para alimentos. Alcohol natural es muy importante, no usar el alcohol químico
para limpiar, sino el que se puede consumir. Entonces, yo puedo poner a lo mejor unas 10 gotitas de lavanda, puedo poner unas 3 de menta, unas 4 o 5 de limón, y lo uso como una spray que puede ser relajante, me ayuda a concentrar. Puedo, por ejemplo, también hacer un limpiador para los muebles, por ejemplo, le pudiera poner yo cedro, un poco de cedro, en unas gotitas de cedro, lo pongo también siempre en alcohol natural, lo paso en los muebles y después paso para limpiarle el polvo. Puedo también usar, por ejemplo, las cáscaras, como decíamos, del limón. Al momento que voy a estudiar, las cáscaras de limón las pongo ahí a mi lado, agarro una plantita de menta, me la froto, huelo bien la menta, huelo bien la cáscara de limón, y me pongo a estudiar el romero que es fantástico. Puedo también hacer la plantita de romero antes de estudiar, de una reunión importante, me huelo el romero. Yo, por ejemplo, me recuerdo mucho mi mamá, cuando nosotros éramos pequeños, que ella siempre nos usaba mucho la albahaca, nos daba la albahaca, incluso cuando cuando teníamos que estudiar también, pero sobre todo mi mamá muchas veces, mi papá era maestro de primaria, ¿no? Y mi mamá muchas veces hacía cositas para vender que llevábamos a la escuela. Entonces ella siempre nos ponía el albahaca porque decía que nos daba buena suerte y nos hacía oler la albahaca. Y ahora yo entiendo es el efecto que daba. Yo estaba perfectamente convencida de que el albahaca me daba buena suerte, y lo que me daba era esa capacidad de comunicar, de estar relajada y de comunicar. Y yo vendía, ¿no? Ahora sí me he hecho la tele. Entonces, ¿cómo podemos hacer muchas cositas con las plantitas que tenemos en casa? O simplemente si tenemos los aceites, pues mucho mejor. Ahí podemos hacer muchas recetas que podemos... Okay, entonces sí podemos hacer, o sea, podemos poner en una botella cerrada el alcohol, echarle la cáscara de limón o cáscara de naranja, canela aquí, sí. Y bueno, lo dejamos 40 días, ¿no? Yo lo dejo 40 días, se puede dejar un poco menos, hasta 20 días, pero yo lo dejo siempre 40 días. Se puede hacer el oleolítico, por ejemplo, en aceite de oliva o de almendras, o de un girasol, siempre que se extracciona en frío. Lo ponemos al sol con las hierbas adentro o las flores, por ejemplo, una árnica, alguna... por ejemplo, el alcanfor, no sé, diferentes cosas que nos pueden servir, ¿no? Resina del copal o el copaiba, no sé, diferentes plantas que nos pueden servir, por ejemplo, para el dolor. El romero es muy bueno para el dolor, la lavanda, lo podemos poner adentro, la menta, el clavo de olor, y lo dejamos al sol por 21 días, de 21 días a 40 días. Eso ya se extrae y lo puedo usar como un aceite para masaje y poder ayudarme para los dolores, por ejemplo. Y tenemos bastante sol esta temporada. Sí, hay que aprovechar, ¿sabes? Claro. Ustedes pongan hartas combinaciones. Justo me han hecho acordar que he visto he visto en varios sitios estas bolsitas como de tela y ponen las plantas y lo amarran y lo dejan colgado a un lado. Pero sí se siente el olor, o sea, no es tanto, pero sí se siente un olor, ¿no? Me pareció interesante, justo ahora que conversaba, nos decías, te acordar de esa imagen. Entonces sí podemos hacer algo en casa, así que no se preocupen, hasta conseguir nuestros aceites o asistir a alguien que nos ayude con el tema de la aromaterapia, que sí me interesaba. Sí, podemos... perdón. Marisela, hace rato que estabas comentando sobre las plantas que crecían en determinados países y que de cierta manera esto hacía de que el comportamiento sea distinto en diferentes partes del mundo. Si ahorita pensándolo justo en la asesoría de imagen, aquellos clientes que a veces tenemos que están progresando en hablar en público, están progresando en la forma de vestir, pero hay algo en su comunicación que parece que no engancha todavía con los demás, con las personas. Entonces yo a veces le digo, sí, puede ser un tema que sea emocional o un tema energético. ¿Qué tanto nos puede ayudar las esencias para mejorar esa vibración energética, que es el término que se está utilizando mucho, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Como que vibra alto, dicen, ¿no? Y puede ser también una razón por la cual no nos estamos comunicando.
Sí, ahora yo pienso que los aceites esenciales, por mi experiencia, sea personal que con muchísimas personas, sea fundamental en ese cambio llamado de vibración, ¿no? Porque todo vibra en la naturaleza, ¿no? Todo, se dice que todo vibra, que todo es sonido, que todo es también energía, ¿no? Y que después se cristaliza en la materia. La primera fase la fase anterior a la materia es la energía, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa parte nuestra que es la física, tenemos la parte energética, tenemos la parte emocional, tenemos la parte mental. Entonces, todas son vibraciones de diferentes tipos, podemos decir de densidades, ¿no? O de diferentes tipos de vibraciones. Algunas, nuestras emociones, se dice que hay emociones de vibraciones más bajas o de vibraciones más altas. Entonces, lo que llamamos vibraciones más bajas muchas veces son las vibraciones más en relación también a los aspectos de nuestras propias inseguridades, del propio mundo material, ¿no? Entonces, o si no, las emociones extremas, ¿no? Las emociones extremas que nos llevan a tener un desequilibrio en nuestra vida. Entonces se dice que la vibración puede ser alta o puede ser baja, ¿no? Los aceites esenciales prácticamente van a actuar de diferentes modos. Por una parte está la química orgánica, la química que ayuda a la parte física, ¿no? Que puede ayudar a desinfectar, que puede ayudar a los aspectos más de una sintomatología más física. Está también una química más sutil. Esa química más sutil actúa también a niveles más profundos, ¿no? En la emoción y en la mente y en la parte más espiritual, ¿no? Entonces, los aceites esenciales prácticamente pueden cambiar completamente nuestra vibración porque son mensajes. Nosotros podemos darle mensajes positivos a nuestra mente y esa química actúa dentro de nosotros, como decíamos antes, borrando las creencias limitantes, que sean memorias que no coinciden con una realidad y que se han quedado dentro de nosotros como falsas verdades, ¿no? Entonces los aceites esenciales nos ayudan a cambiar esas falsas verdades y a ver más claro todo, ¿no? Y a tener la capacidad de confrontarme con ese miedo que no me permite expresarme, ¿no? La capacidad de aceptar también mis propios errores y de ir más allá del error, ¿no? Porque una vez que lo acepto, y lo comprendo, entonces puedo superarlo. Entonces el aceite esencial son vibraciones que nos ayudan a superar esas condiciones. Ahí, por ejemplo, los aceites esenciales de la limpieza energética, que a mí de manera personal me gusta mucho usarlos para la casa o las personas como un primer paso también, porque son aceites esenciales que prácticamente son purificantes del ambiente, pero también del ambiente interior. Entonces nos ayudan a quitar esos parásitos psicológicos que no nos permiten muchas veces expresarnos como debemos hacerlo, simplemente reconocer dentro de nosotros nuestras propias debilidades, pero también nuestras propias virtudes y nuestra propia capacidad de salir adelante, saber que el ser humano tiene estos dos aspectos y lo más importante es poco a poco ir equilibrando, porque una vez que se llega a un punto de equilibrio, entonces se puede trabajar para ir cancelando memorias e ir saliendo nuestros niveles de vibración. Y ahí es donde nos ayudan aceites esenciales que tienen una vibración muy alta, ¿no? Por ejemplo, todas las resinas, ¿no? El incienso, el sándalo. Recordemos que hay aceites esenciales que antiguamente solo se usaban para Dios, ¿no? Para la espiritualidad. Solo se usaban y incluso era prohibido que se usaran de manera diferente. ¿Por qué razón? Porque quería decir que eran para lograr verdaderamente conectarnos a lo que realmente somos, a esa divinidad interior que hay dentro de nosotros y poder verdaderamente ayudarnos a proyectarnos en una vibración alta, con una fuerza espiritual. Espiritual, cuando digo, me refiero a un aspecto de nuestra propia capacidad interior, ¿no? Lo que es verdaderamente el hombre, ¿no? El hombre con ese poder interior que tiene para ser mejor cada día y para ayudar a otros y para ayudarse a sí mismo. Bueno, definitivamente que es recontra complejo e interesante porque, o sea, no solamente es un tema de a ver qué olor es el que va contigo, qué esencia es contigo, ¿no? Lleva todo un estudio atrás y bueno, me acabas de quitar mitos y realidades que te tenía en mi cabeza, que solamente el tema iba por un tema de oler rico en la casa, un ambiente.
O sea, si está combinado con la energía, pues cambia los conceptos, porque sí, pues, así como les decía al inicio, yo he estado 2 semanas pues, con un tema emocional y algo bajoneado, entonces tal vez no es solamente hacer cosas o actividades que me gustan, sino tal vez es buscar un aroma que me dé interiormente algo más y me devuelva algo de la energía, ¿no? Para poder también estar tranquilo, porque a veces cuando pasa esto, no sé si les ha pasado a todos o a alguien, uno se pone intranquilo, porque no sabes, ¿eh? Como que estás en una caja y no sabes por dónde salir, qué hacer, saltar, o sea, y esa emoción pues te causa más ansiedad. E inseguridad, ¿no? Y la gente también lo percibe y al final la gente pues ya no te responde tan bueno, ¿no? O sea, no solamente Claro, porque si te enojas mucho, por ejemplo, si tú tienes una persona que tiende a canalizar su inseguridad, ¿no? Yo me enojo mucho, por ejemplo, porque tengo miedo, ¿no? O sea, nosotros normalmente tenemos la energía de la rabia, la tenemos que utilizar para salir del miedo, porque si no, no se puede salir del miedo cuando es muy fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me pongo un aceite esencial, que la energía de la rabia es una energía que va hacia arriba, si yo me pongo un aceite esencial que baja esa energía y que me ayuda a equilibrarla dentro de mi corazón y dentro de mi interior, entonces lógicamente yo voy a estar más tranquila porque yo voy a saber que aunque si sucede algo que no me gusta, no me voy a enojar, voy a estar tranquila, lo voy a reconocer, lo voy a poder procesar de manera diferente, ¿no? O un aceite esencial, por ejemplo, una resina que me ayuda, que me da esa estabilidad, ¿no? Esa estabilidad interior de reconocer lo que yo soy, con mis errores y con mis virtudes. Una persona me dice algo, entonces yo digo, así, tienes razón, o a lo mejor lo pensaré o lo estudiaré, ¿no? Entonces me da esa capacidad de ser más reflexiva y los aceites esenciales nos ayudan a darnos estabilidad emocional. Sí, es bien complicado. Y ya ha pasado, ¿no? Cuando tenemos las personas shopper o que son, bueno, las visitas a los centros, Alessandra hace todo el proceso de cambio, me explica los colores, todo, pero es como que, y nos ha pasado 2 o 3 veces creo, se cambió, se puso la ropa, vio los colores, se puso bien la señora y la otra señorita, y se quitó la ropa por el tema bueno, que había que hacer su ropa con la que había ido y cambió otra vez la actitud. Y después que no quería comprar o no quería llevarlo, entonces no entendimos y tal vez puede ser por eso, ¿no? Puede ser que tal vez estaba vibrando muy bajo o sintió un aroma diferente o tal vez le recordó algo. Entonces creo que sería bueno implementarlo dentro del proceso de la imagen que estamos trabajando. Porque sí, pues hay una ciencia detrás de esto y pues ya definitivamente yo estoy chao. Ahora sí me voy a buscar mis esencias. Maricela, ¿dónde te pueden ubicar en redes sociales? Bien, yo tengo la página que se llama El Ánima del Aroma, donde normalmente comparto un poco todo. Tengo otra página que se llama Chirin Yoku con Osense Scarpe, porque es una página donde también compartimos el hecho de caminar sin zapatos, ¿no? El hecho de caminar sin zapatos, pero con toda una reeducación que se hace del pie. Y a través también de los aromas, pasa mucho a través de los aromas y de la naturaleza. Y tengo Instagram, donde también, o puede ser el Ánima del Aroma, si no Stella Maris, si me buscan. Y tengo mi página web que se llama también lanimadelaroma.it. La línea del aroma. Lanimadelaroma.it. Excelente. Sí. Ahora, voy a aprovecharme de la entrevista. Tal vez lo que dejamos en los comentarios, le voy a mandar lo que le voy a pedir a Mari. ¿Tú crees que nos puedas enviar por interno, ¿no? Si le vamos a enviar a las personas que dejen los comentarios 2 recetas de lo que podríamos hacer casero, o sea, digamos, ¿no? Entonces, para la tranquilidad o tal vez para, no sé qué, la seguridad, algo casero que podríamos hacer, ¿no? Sí, por ejemplo. Un litro de alcohol, entonces nos mandan así, y nosotros a los que dejen los comentarios le mandamos interno. Bien, perfecto. Les voy a dejar una recetita que es muy tradicional de nuestros pueblos. Prácticamente en México, por ejemplo, y yo sé que también mucho en toda Sudamérica, nuestras abuelitas tenían siempre la idea, no era algo que se transmitía, o al menos, por ejemplo, en mi casa, mi abuela, mi mamá, la cuestión de las limpiezas energéticas, que ahora se ha perdido.
Nuestras abuelitas limpiaban muy bien físicamente, pero limpiaban muy bien la casa porque sabían que había memorias, por ejemplo, la ira deja memorias, cuando nos enojamos, cuando cualquier cosa que suceda ahí deja memorias, ¿no? Entonces nuestras abuelitas limpiaban siempre las casas, ¿no? Las hierbas eran parte importante para limpiar las casas. Entonces yo les quisiera compartir algo y decirles que no se pierda esa tradición que nos ha distinguido verdaderamente tanto porque es una sabiduría ancestral que nos cambia la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos poner en alcohol hierbas de albahaca, salvia, romero, menta y laurel. ¿Sí? Lo ponemos en alcohol por unos 21 días, está bien. De 21 días a máximo 40, pero 21 días está bien. Una vez que tenemos ese preparado, lo ponemos en un spray. Y con este spray, una vez a la semana, ¿sí? Vamos a limpiar, pónganlo más o menos en, ¿qué sería? 300 mililitros de alcohol con una buena cantidad de hierbas, más o menos que sea equilibrado. Y con ese alcohol pasen su casa al menos una vez a la semana, limpien los muebles, a las sábanas. ¿Saben qué bien hace que todas las noches que ustedes le hagan a sus sábanas esto? Es perfecto porque nosotros en los sueños nos purificamos y hay muchas energías que nosotros procesamos en la noche. Si nosotros a nuestro pijama, a nuestra cama, le ponemos ese spray, es algo fantástico. Si ustedes son un poco sensibles y comienzan a notarán la diferencia, porque se siente la diferencia. Así que les dejo con esa receta que es maravillosa. Excelente, voy a preparar 3 libros de eso. Vamos a dejar en los comentarios escrito lo que nos has dicho para que lo tengan, los que nos vayan a reescuchar y lo vean. Y bueno, particularmente, pues, mis mitos y mis realidades ya fueron. Ya sé por dónde ir. Muchas gracias de mi parte. Es un gusto escucharte y aprender más. Porque siempre eso es lo que buscamos, aprender más y poder integrarlo a lo que hacemos. Muchísimas gracias, Marisela. Igual también invitar a todos a seguir el podcast El Secreto es la Imagen. Vamos a estar subiendo este capítulo que ahorita está en vivo. Vamos a subirlo, vamos a dejar también en la descripción la información para que ustedes dejen su comentario y podamos enviar las recetas de Marisela que tan gentilmente va a compartir con ustedes. Y bueno, Marisela, último mensaje. Muchísimas gracias, siempre como siempre, es verdaderamente un placer estar aquí con ustedes. Sigan este podcast porque verdaderamente los chicos son fantásticos siempre, muy profesionales y pues a mí me da siempre gusto compartir con este maravilloso público y con ustedes. Bueno, y si además nos relaja y nos pone de buen humor, hay que echarles algunas gotitas de aceites a tu corazón. Cuídense, chao. Chao. Adiós.